empezar. Perfecto. Bueno, ponemos en las manos del Señor, orando a Dios. Padre Celestial, venimos ante ti en el nombre de Jesús y queremos darte gracias esta mañana, una vez más por el tiempo, por la oportunidad, la ocasión que has preparado para venir y escuchar de ti y poder abrir esta palabra, Señor. Y estamos en esa dependencia, estamos en esa necesidad del Espíritu de Dios, de la obra del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Yo ruego que Él se mueva, pedimos que Él se mueva en nuestros corazones y haga la obra, Dios, esa obra de traer la santificación a través de la palabra, en la manera, Señor, como tú lo has establecido, lavar nuestra vida con la palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Trae unción del Espíritu Santo, esa santa unción que revela, que muestra, que guía y que hace efectivo ese sacrificio de la cruz del Calvario para la vida, Señor, diaria, para este yo que necesita ser santificado, que necesita ser curado, necesita ser sanado. Gracias te damos, Padre, que a través de esta santificación, Señor, es venir a una libertad, Señor, del poder del pecado, ya que en tu justificación somos libres de la culpabilidad y ahora la santificación traerá, Señor, victoria o libertad sobre el poder del pecado. Gracias te damos, Señor, y confiamos que la palabra traerá bendición a la vida de cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muy bien. Vamos a abrir nuestra escritura. En este caso lo vamos a hacer en el libro de Génesis. Libro de Génesis. Vamos a ver, nos detenemos un poquito, hemos estado viendo sobre el yo y enseguida el Señor nos permita, vamos a continuar en ello, solo que esta ocasión vamos a abrir la Biblia en Génesis 42. Génesis capítulo 42. Y recuerden que la Biblia debe ser vista, leída, entendida, predicada, enseñada desde dos puntos. En el José de José y en el José que es Cristo. Allí los errores y las situaciones de ellos, los problemas de ellos, es José y somos nosotros en José. Y también esto está puesto aquí en las vivencias de estos para entender la obra que Él vino a hacer. En las acciones y palabras que ellos hablaron, que escucharon, ahí está entonces Jesucristo. Es decir, que la Biblia es en el pecado, es cumplida en nosotros. En las cosas malas, ahí estamos. Nosotros cumplimos, nosotros encajamos, nosotros estamos ahí. Y en todas las cosas buenas y aún en las cosas malas también es Jesús, pero en la manera como Cristo ha sojuzgado esas condiciones, ¿no? Entonces vamos a ver esta porción de la Escritura. Le decía, vamos a ver qué testimonio da en esta ocasión. No vamos a verlo nosotros, pero vamos a ver el testimonio que da la Escritura de Jesús y la obra. Y dice así, Génesis 42, verso 1 en adelante. Y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué estáis mirando? He aquí que yo he oído que hay alimentos en Egipto. Descended allá y comprad allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos a José a comprar trigo en Egipto. Pero Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea acaso que le acontezca algún desastre. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre
en la tierra de Canaán. Y José era el gobernante en aquella tierra que vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, a comprar alimentos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. Creo que hasta ahí me dejamos en la lectura, y ya si nos da tiempo, cuando lleguemos a esa porción y podemos continuar, lo haremos. Muy bien, vamos entonces a ver aquí cómo este suceso real, que para nosotros ya sería un suceso histórico, cómo el Espíritu de Dios se las ingenió para enseñarnos algo acerca de la obra de la cruz. Y de acuerdo a nuestra necesidad, que aquí está. Y vamos a ver entonces, le decía, cómo toma cada porción de la escritura. Y aquí hay algunas enseñanzas yo diría muy interesantes, muy importantes, ¿no? Y las vamos a ir viendo. Dice: y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? La situación es que ya empezaron los 7 años de escasez. Para este entonces ya va aproximado como un año, y empieza a ser la situación ya en todo el mundo de escasez. No hay nada, ya se está escaseando por la sequía, que ya no va a haber producción los demás 7 años. Entonces les decía, van en el primer año y ya se les acabó a ellos. Vamos a ver en su momento, en su tiempo, que el Señor nos permita, cómo las cosas se pusieron al tercer año. Y aquí está hablando la escritura del primer año, ya no hay nada de alimento en toda la tierra. Y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, se dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? En ese pasado ese primer año, había hambre, y lo que hacían era solo mirarse entre ellos. No es ningún accidente en que esté esta palabra aquí, que el Espíritu de Dios le haya placido poner. ¿Por qué se están mirando entre ustedes? Hay hambre y solo la mirada está entre ellos. Y la mirada entre ellos no va a saciar. Bien dijo el Señor esto, la escritura dice: puestos los ojos en Jesús. Ahí. El hombre está mirando al hombre. El hombre está escuchando al hombre. Y si ese hombre no ha sido revelado mensaje de la cruz para salvación y santificación, ese hombre no tiene ninguna semilla, no tiene nada que darle, y su condición no va a poder ser saciada, no va a poder encontrar ningún alimento. Mientras el hombre esté viendo al hombre. Ahora recuerden que en la Biblia el mirar es un sinónimo de poner la fe. Entonces, mientras el hombre esté creyendo lo que el hombre predica, en la doctrina, la enseñanza que está basada en su entendimiento, en su teología, en su habilidad, no le va a saciar. Ahí no está la respuesta. La respuesta no está en una teología, en cualquier necesidad del hombre, victoria sobre el pecado, sobre todo las necesidades del creyente, vivir una vida santa. No está la respuesta en la predicación elocuente del predicador. Ya aunque cite la escritura, la palabra del Señor, mientras no es enseñada en Cristo Jesús, no es semilla. No es semilla. La letra mata, mas el Espíritu la vivifica. ¿Y cómo la va a vivificar? ¿Cómo la va a respaldar? Solo cuando es mostrada en Cristo. Entonces la respuesta que nosotros
necesitamos recibir es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Esa es la respuesta. Amén. Entonces dijo eso, y viendo Jacob, dice, que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Solo dice así la escritura. Déjenme ahora explicarlo de esta otra manera. Aquí dice que Jacob, dice, y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué estáis mirando? Aquí Jacob es un tipo del Espíritu de Dios. ¿Y qué dice la Biblia en el libro de Apocalipsis repetidamente? Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu de Dios, si el creyente le permite escuchar del Espíritu de Dios, lo que va a escuchar del Espíritu de Dios es, mira a Cristo, confía en su obra, déjame, te voy a mostrar a Cristo Jesús. ¿Sí me explico, hermano? Después cuando dice que donde están puestos los ojos, está el corazón. Eso es correcto. Viendo Jacob, dice que en Egipto había alimentos. El Espíritu de Dios sabe dónde está el alimento. Y cuando habla el Espíritu de Dios a un hombre o a través de un hombre, nos va a mandar a dónde, como aquí dice. Y viendo Jacob, dice que en Egipto había alimento. El Espíritu de Dios sabe que el alimento para nuestra salvación y santificación está exclusivamente allá en Egipto, que es un tipo de Cristo Jesús, sin separar a Jesús de la obra que Él ha hecho. Si nosotros separamos a Jesús de su obra, entonces vamos a terminar como una denominación, o peor, como una religión, porque la Iglesia Católica habla de Jesús, pero no hablan exclusivamente de la obra. Y no diferente las iglesias cristianas. Hablan del Jesús milagrero, el Jesús sanador, pero no hablan de Jesús y la obra de Él. Entonces es algo que no podemos separar. Si lo separamos, entonces se cumplirá lo que dice Corintios, que es otro Jesús, otro Espíritu y otro Evangelio, ¿no, hermanos? Entonces, este Jacob es un tipo del Espíritu de Dios, que les dice esto, y viendo Jacob, o viendo el Espíritu de Dios, que en Cristo había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Es el Espíritu de Dios, deja de estar mirando tu doctrina, deja de estar mirando tu religión, al que no es algo. Ve, corre allá a Egipto, que Jesús decía es un tipo de Cristo juntamente con su obra. Que ya sabemos que la obra de Jesús no es una obra hecha en sí mismo, sino que es una obra que hizo Él, pero guiado y fortalecido por el Espíritu de Dios. Y esa participación del Espíritu de Dios en la disposición que Jesús tuvo para hacer la obra fue perfecta por la participación del Espíritu de Dios. Es como pudo cumplir de una manera perfecta todo mandamiento y estatuto. Pudo cumplir los estándares que el Padre exigía, perfección. Obediencia, el Padre exigía obediencia a los mandamientos y Él lo hizo perfectamente. El Padre exigía que a Él se le debía de amar, pero sin amar otra cosa. Y solo el Hijo de Dios lo pudo haber hecho. Nosotros no podemos amarlo, porque amamos otras cosas de aquí. Amamos la familia. Es cuando el hombre o el ser humano pone la felicidad que según intercomillas. Sí. Soy feliz con mi familia, soy feliz con mi familia. Y eso ya no es correcto. De alguna manera, recuerden, dice la Biblia que lo que no procede de fe es pecado. Hay pecado permitido, hay pecado no de muerte y hay pecado de muerte. ¿Qué es el pecado permitido? El pecado permitido es que gocemos del sistema que Él ha hecho, el que el Padre amemos a nuestros hijos, que es el pecado no de muerte, que ahí dice la Biblia que hay pecado no de muerte. El pecado no de muerte es aquel creyente
que se aferra a la salvación en la manera correcta, pero la naturaleza del pecado tiene dominio. Ese es el pecado permitido. Dios no va a permitir que ese creyente viva una vida miserable aquí en esta tierra, sin tener victoria sobre el pecado, como lo dice allí la Escritura en Romanos 7. El apóstol Pablo: miserable de mí. El no conocer la santificación y venir a la ley le engañó, y eso revivió la naturaleza del pecado y empezó a pecar. Ese es el pecado permitido. Dios va a permitir que la naturaleza del pecado se enseñoree sobre aquel que no conozca esta naturaleza del pecado. Y está el otro, que es el pecado de muerte, ¿no? Y el pecado de muerte es rechazar esta perfecta obra, que no hay perdón, ¿no, hermanos? Entonces, regresando a esto, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué estáis mirando? Entonces ya vimos esta porción, ¿no? Es el Padre Celestial que le ha dado la instrucción al Espíritu de Dios: escribe este suceso que pasó ahí con ellos, para que a través de este suceso yo les muestre su condición, su necesidad y lo que yo quiero hablarles a ellos. Amén. Entonces recuerden, es el Espíritu de Dios diciendo: dejen de estarse mirando, dejen de estarse creyendo en sus doctrinas y corran a Egipto, porque ahí está la respuesta. Amén. Avanzamos. Y dijo: he aquí, yo he oído que hay alimentos en Egipto. Descended allá y comprad ahí para nosotros. Dice: para que podamos vivir y no muramos. Ahí está. Yo creo que usted no entiende ese versículo, ¿no? Y le dijo: he aquí, yo he oído que hay alimentos. Él sabe, Jacob sabe que Egipto se preparó para la hambruna y que almacenaron. Está ese rumor. El Espíritu de Dios sabe, en ese acuerdo que tomaron en la eternidad pasada, sabe el Espíritu de Dios hoy que la respuesta está en Cristo Jesús, que ahí está la semilla, que ellos se prepararon y que ellos hicieron la obra. Hablando del presente, eso es lo que sabe el Espíritu de Dios, ¿no? Aquí dice: yo he oído que hay alimentos en Egipto. Dice: descended allá, dice, y comprad allí para nosotros. Es necesario descender a Cristo Jesús, bajarnos de nuestro yo y descender a Él, ¿no? Ahora, aquí le dice: y comprad de ahí para nosotros. Esta palabra comprar no quiere decir que el Señor está vendiendo algo, que hay que pagar un precio. Escuchaba a un predicador en la mañana y decía él que a la iglesia no le gusta la palabra sacrificio. Y me llamó la atención cuando él estaba diciendo eso. Y yo dije: a ver, voy a escuchar. No, pero él hacía referencia al sacrificio que nosotros hacemos. Que la iglesia no quiere hacer un sacrificio para pagarle al Señor y ganar algo. Y que Dios no va a dar nada si no se hace un sacrificio. En parte tiene la mitad de verdad, porque el Padre no da nada más así. Se tiene que cumplir con estatutos, con reglas, y en este caso con un sacrificio. Pero no es el sacrificio nuestro, es el sacrificio que Él ya hizo. Ya ningún sacrificio está en nosotros que tengamos que hacer. Pero aquí está la palabra, dice: comprar. ¿Qué acaso el Señor está vendiendo algo? No, Él no vende nada. Pero entonces, ¿qué se equivocó en decir comprar? Para empezar, si tomamos esta palabra en Cristo, Él es el que compró. Porque Él tenía la solvencia para pagar, una solvencia de perfección. No en sí mismo, sino esta perfección que Él mostró al Padre fue en el Espíritu de Dios, en el poder de Él. Y tomando esta misma palabra en nosotros mismos, en comprar, ¿qué quiere decir? Es lo siguiente. Ahora sí habla de nuestro dinero. Si el escuchar este mensaje
yo tengo que invertir dinero. No, hay que comprar, hay que invertir. A eso se refiere. ¿Cuánto nos cuesta venir a escuchar esto? Adelante. Yo tengo que aprender la santificación, pero mi vista ya está cansada y por eso yo ya no he leído la Biblia. Bueno, compre unos buenos lentes. Inviértale para venir a este entendimiento, ¿no? Aquel que lo que se está haciendo, Pablo, el comprar esto, a eso se refiere, comprar, invertirle a este mensaje para que venga el entendimiento. Para que esté propagado, ¿no? Sí, exactamente, exacto. Invertirle tiempo y para que exactamente este evangelio pueda ser llevado a otros. Hay que comprar, hay que invertir. A eso se refiere, ¿no? Ahora, dice, continuamos, comprar de ahí dice para nosotros, para que podamos vivir y no nos muramos, no muramos. Si no van y consiguen esas semillas, seguro que ellos van a morir. Si el creyente no viene y compra de Cristo la salvación y la santificación, ese creyente se va a morir. Así va a ser. Solo quisiera añadir esto. La salvación y la santificación, ambas cosas, se crece en ellas. La persona escuchó de Cristo Jesús algún día, fue salva esa persona. Y ya después piensa que hay que vivir para Dios en sus esfuerzos. Bueno, erróneamente se nos enseña y es permitido por el Señor de esa manera. Pero el creyente tiene que volver a su primer amor. Es cuando aquí habla de descender. Sí, tiene que venir a esa dependencia para su salvación y mayormente para su santificación. El Espíritu de Dios nos quiere hacer crecer en la salvación y en la santificación. Y en el resto de nuestra vida, así va a ser. Tenemos que crecer en la salvación también. No solo es en la santificación. Se crece en la salvación, ¿en qué manera? Que la santificación se está asentando cada vez más. Pero te fijas cómo es la palabra del Señor, como decías, el decir crecer, no es ir a predicar, no está sino primero uno. Ajá, sí. Y después el Espíritu Santo provee ya todo. Las ocasiones. Porque antes estábamos, quiero crecer, y hacía uno ley en la vida. Sí. Voy a hacer, voy a ir, estamos equivocados. ¿No? En eso, y aquí es diferente. Sí. Se tiene que crecer en la salvación. Es como decía, estaba oyendo, no sé qué tema fue, y decías, Enoc caminó con el Señor. Sí. Sí, y decía, bueno, ¿cómo caminó? En esa fe. Así es, en esa santificación. En esa santificación. Así es. Entonces, les decía, se crece en la santificación. ¿Cómo podemos saber que se está creciendo en esa santificación? Que el pecado cada vez ya no tiene más dominio en esta área, en esta otra, va menguando. Y va la persona viniendo de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y en la salvación no quiere decir que el día que acepté a Cristo la recibí así y que ahora voy a tener una salvación, de crecer en eso. No, se recibió total de la salvación, pero se crece en el entendimiento, en el conocimiento de lo que sucedió en aquello. Eso va a ser a través de la vida, a través. ¿Cómo puedo saber yo que soy salvo? O más bien, ¿cómo puedo yo saber que continúo salvo? ¿Cómo puedo saber? Eso es lo que dice la Biblia, dice, pruébese cada uno a ver si está en la fe. Los creyentes piensan que solo es venir a Cristo, a la cruz, el Calvario, en el momento de ser salvo, y ya después ahora venir y en sus fuerzas a la letra y crecer. El creyente tiene que ser constantemente confirmado. Un síntoma de una persona que es salva es que cuando abre la Biblia, ¿qué le habla? ¿Qué le confirma al Señor? ¿Qué le muestra?
Y constantemente el Señor nos va a mostrar más textos, como en este caso en santificación, pero de vez en cuando va a mostrar textos de salvación, confirmando nuestra salvación. Si el creyente abre la Biblia o está escuchando y no le habló del tema de la salvación, entonces ese creyente ya no tiene la salvación. No importa aunque sea fiel a una iglesia, no importa aunque sea un hombre moralmente bueno, él tiene que ser confirmado. Y en la manera que le está siendo confirmado, está creciendo en la santificación, en la salvación, perdón. Dicho en otras palabras, quien no escucha más de su salvación, quien no está siendo confirmado a través de su lectura o su oír de la palabra, entonces ya, cuidado, ya no está en la fe ese creyente. Y se ha convertido solamente el cristianismo en una religión en la vida de esa persona. ¿Sí me explico, hermano? Sí. ¿Sí? Entonces, así como somos confirmados consecutivamente cada día en nuestra porción para santificación, es lo mismo para la salvación. Se tiene que crecer constantemente. Parece ser que el Señor hoy le va a dar a usted un mensaje para salvación. Y usted dirá, a ver, el Señor aquí está hablando de salvación. Pero ¿cuál si yo ya soy salvo? Claro, la está confirmando. Sí. Usted estará en una campaña evangelística y usted escuchará ahí. Y si entendió ese mensaje y le fue revelado eso que se está hablando, el Señor no le está diciendo que acepte a Cristo, sino le está confirmando su salvación. Encuentra algún texto en la Biblia que habla, sed salvos. Usted dirá, salvos, si yo ya lo soy. No se preocupe, Él le está confirmando que usted es salvo. Porque no se me olvida. Sí. Se olvida. Así es, exactamente. Bueno, yo así cuando digo, ay Señor, ya se me había olvidado, pero... Sí, es eso. La salvación se olvida, exacto. Se olvida cómo fuimos ahí salvos. entiendes más que cuando dice la palabra hijos de perdición. Sí. No vas entendiendo, pero ya en Cristo cambian las cosas. Así es. Bueno, ok. Entonces, comprar. Ya vimos esta palabra comprar, dice, para que podamos vivir, dice, y no muramos. Solo en Él hay esta semilla para que nosotros tengamos vida. Ya lo hemos dicho, o ya lo ha leído usted y lo ha escuchado y lo conoce. Si comes el cuerpo y bebes mi sangre, tienes vida. Eso es. Es importante beberse la sangre para la salvación y comer el cuerpo, que es esta semilla, ¿no? Si no se está comiendo, no tiene vida la persona. Se va a morir. Se va a morir. Y hay mucho muerto en las iglesias, demasiado. Yo diría que la mayoría de las iglesias cristianas que dicen ser cristianas ya perdieron la salvación, ya no está esta semilla, ya no están siendo confirmados. Platicaba con una persona, una maestra, y me decía esto, dice, oye, la verdad, le pregunté, digo, ¿tú eres salva? Dice, pues la verdad es, ya ni sé, pero les estoy hablando de una mujer que es fiel, demasiado fiel, en asistir a una de las iglesias de aquí de la ciudad. Y ahí está, pero arregladita y todo. No se pierden los cultos, van lo más que pueden. Y me dice eso, pues ya la verdad ya no sé. Y me dice, ¿cómo puedo yo saber si soy salvo? Y digo, a ver, te hago esta pregunta. Cuando lees la Biblia o cuando vas a la iglesia, ¿qué escuchas? No, pues escucho que Dios me quiere bendecir. Escucho que Dios me quiere levantar. Y me empezó a mencionar tantas cosas. Nada que ver con la salvación. Y cuando la lees, ¿qué? No, pues me gusta leer los salmos, porque nada me va a faltar, porque Jehová es mi pastor. No, le digo, entonces no estás siendo tú confirmada en la salvación. Entonces, se crece en ello. Amén. Avanzamos. Ahora, dice el siguiente versículo, pero Jacob, dice, no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, dice, porque dijo, no sea que acaso le acontezca algún desastre. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, dice, porque había hambre en la tierra de Canaán. Esto es lo mismo, se tiene hambre en este mundo. Y José era el gobernante en aquella tierra que vendía todo
todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él el rostro. Pero permítame regresar aquí a una porción, en el verso 3 que me brinqué, dice: y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Aquí me detengo también. Dice que descendieron los 10 hermanos. Ahora, no te quedes con este verso: y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Ahora dice, en el siguiente versículo, en el 7, y José, cuando vio a sus hermanos, los reconoció, pero hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Aquí vamos a ver estas dos palabras. Vinieron los 10 hermanos. Y luego dice aquí la escritura que les habló ásperamente. Ellos vinieron a comprar 10 el trigo. ¿Qué habla el número 10? ¿Qué representa el número 10? El número 10 representa la letra, la ley, los mandamientos. Son 10 hermanos que vienen. ¿A qué representa? Decía, a toda la iglesia en el mundo que está en la letra, que está en la ley. Y cuando se encuentran con su hermano, estando ellos en la letra, tiene dominio la naturaleza de pecado. Ahorita lo vamos a ver si trataré de explicarlo. Tiene dominio la naturaleza de pecado en ellos. Pero repito, estos 10 representan a la iglesia que se encuentra en ley, que ha hecho ley. No solo ley, la ley de Dios establecida, sino también de Génesis a Apocalipsis hacen ley de la letra. Y estos llegan con su hermano, y dice aquí la escritura que José les habló ásperamente. Él los reconoció. Ya habían pasado alrededor de más de 20 años que lo vendieron a él en aquella ocasión. Pasaron 20 años y ellos no lo conocían, pero él sí los conocía. Y cuando les habla, dice que les habla ásperamente. Ahora, vamos a ver rápido, tratar de explicar esto. ¿Qué tiene que ver, decía 10, con lo áspero? El creyente, dice la Biblia, con lazos de amor te he llamado. El Padre Celestial va a llamar al creyente con lazos de amor. Le va a hablar a su oído, a su corazón, le va a hablar a través de una enseñanza como esta, para que venga y compre de él la salvación y la santificación, sea confirmado en salvación y venga a recibir la santificación. Pero si el creyente no quiere, que eso va a pasar con todos, él va a tener que hablar ásperamente.